Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Hoy hablaremos sobre qué pasaría si Internet desapareciera de forma global durante un año entero. Bueno, hay que imaginar, ¿eh? Despertar mañana por la mañana, el sol sale, la luz eléctrica funciona perfectamente y el agua fluye. Todo parece muy normal hasta que se mira la pantalla del móvil y se lee un único mensaje, sin servicio. Y no es un fallo de un rato. Que va, ese mensaje se va a quedar ahí durante los próximos 12 meses. Y, a ver, el detalle clave de ese amanecer es que no hay oscuridad física, no. La infraestructura dura, digamos, sigue en pie. Claro que no es un apagón eléctrico general. Exacto. Pero en cuestión de minutos, las pantallas informativas de los aeropuertos se apagan en cascada. En los hospitales, el personal descubre de repente que no puede acceder a los historiales médicos ni a las dosis de medicación de los pacientes, y empieza una búsqueda frenética de papel y bolígrafo. Porque el problema real de todos los datos que hemos cruzado no es perder el ocio o las redes sociales. O sea, lo que la humanidad enfrenta en ese instante es el colapso absoluto de la coordinación planetaria. Es que me da la sensación de que la sociedad moderna es como un cuerpo humano gigante. Si lo pensamos bien, las fábricas, los trenes, las autopistas son los músculos y los huesos. Siguen ahí, están intactos. Pero Internet y la nube son el sistema nervioso central. Eso es. Si ese cerebro deja de mandar señales, el cuerpo entero queda paralizado de inmediato. Y para entender esa parálisis, hay que analizar exactamente qué ocurre en las primeras 24 horas. Y esa distinción es fundamental para entender lo rapidísimo que es el colapso técnico. El primer dominó en caer, de forma casi instantánea, es el sistema DNS, que, en condiciones normales, pues depende de más de 1.500 instancias distribuidas por el mundo. A ver, para quienes nos escuchan y no son ingenieros de redes, el DNS es básicamente el listín telefónico de Internet, ¿verdad? Totalmente. Si un ordenador quiere entrar a una web, no entiende de nombres, solo de números, de direcciones IP. Si el DNS cae, nadie sabe cómo encontrar esa web. Es como quitar todas las señales de tráfico y los mapas de una ciudad durante la noche. Es exactamente eso. Y el gran problema de hoy en día es que no somos solo los humanos quienes usamos ese listín, sino las máquinas. O sea, las pasarelas de pago, los programas de las empresas, se comunican usando esos nombres. Al no poder resolver las direcciones, los sistemas automáticos entran en bucle y se detienen. Lo que nos lleva, claro, al segundo dominó, el sistema financiero global. Es tremendo, ¿eh? 1,8 billones, o sea, traducido a pie de calle, ¿eso significa que en un segundo las tarjetas de crédito son trozos de plástico inútiles? Plástico puro, sí. Y los cajeros no dan billetes. Y a nivel macroeconómico, los barcos cargados de grano o petróleo se quedan parados en los puertos porque no se pueden autenticar las cartas de crédito. Todo se congela de golpe. Y hay un impacto inmediato en la seguridad física también. La telefonía móvil moderna se hunde. Porque mucha gente asume que las llamadas van por otro circuito, pero la transmisión actual de voz depende del tráfico de datos. Sin Internet no hay red móvil. De repente no hay cómo llamar a una ambulancia. Ya, pero seamos realistas. Las fuerzas de seguridad y los médicos tienen sus propios sistemas de radio, ¿no? No dependen del wifi de la calle. Tienen sistemas de radio profesional, sí, como el estándar Tetra. Y esa sería una de las principales herramientas de supervivencia, pero su capacidad es muy limitada. O sea, pueden hablar entre ellos, vale, pero no pueden recibir datos de las cámaras de tráfico, no pueden triangular llamadas de auxilio, ni consultar bases de datos de matrículas. La policía vuelve a operar un poco a ciegas. Buscaría herramientas analógicas para sobrevivir. Pasada la semana de shock, supongo que la civilización crea una especie de economía híbrida. Aunque mucha gente pensará, bueno, esto es como volver a los años 80, y ya está, a sacar calculadoras. Ojalá, pero no. La infraestructura logística ha mutado por completo desde los 80. Hoy todo funciona bajo la filosofía del justo a tiempo. Antes un supermercado tenía un almacén con suministros para un mes. Ahora el inventario es de un par de días. Los sistemas digitales piden exactamente lo que hace falta. Claro, el estante del supermercado es, en la práctica, el almacén. Si ese algoritmo falla, el camión no sabe a dónde ir y el supermercado se vacía en 48 horas. Eso es. No es un regreso nostálgico, es una readaptación forzosa. Y en este ecosistema de supervivencia, los análisis indican que dependeríamos de 5 herramientas realistas. La primera es el dinero en efectivo, el único método fiable. La segunda es la radio profesional de la que hablábamos. Y la tercera
La televisión y la radio de emisión abierta, que aún llega a unos 1.720 millones de hogares. Sería la única forma de los gobiernos para informar. Es increíble pensar en los telediarios dando listas de precios de comida o avisando de qué carreteras están abiertas. ¿Cuáles serían las otras dos? Pues la cuarta es el papel, recetas, aduanas, inventarios. Y la quinta son las redes locales aisladas, las intranets. Una fábrica podría funcionar si su servidor interno sigue vivo. Pero claro, intentar usar papel para la gestión global hace que el sistema colapse. Hay un dato brutal sobre esto, y es que la carga aérea representa solo el 1% del volumen del comercio mundial, pero concentra más del 33% de su valor. Un tercio de la riqueza mundial gestionada a mano. Es una locura imaginar a los agentes de aduanas intentando procesar todo ese valor con calculadoras y sellos impresos. Los contenedores se apilarían en las pistas, sin duda. La burocracia analógica es demasiado lenta y ese atasco llevaría al racionamiento y a la inflación extrema. Nos demuestra que la hiperglobalización en este escenario es una debilidad crítica. Lo cual nos lleva a una reflexión contraintuitiva. Los países más ricos y digitalizados serían paradójicamente los más vulnerables, mientras que las naciones con infraestructuras menos interconectadas sufrirían un golpe mucho más suave, porque ya operan en efectivo y con ciertas fricciones. Los datos lo respaldan, sí. Quien aloja sus datos localmente sobrevive mejor. Hay un caso real muy revelador en Bangladesh. Se les rompió un cable submarino crítico, pero como el 69% de sus webs estaban alojadas físicamente en servidores del país, amortiguaron el golpe perfectamente. Soberanía de datos pura y dura. Si el servidor está en el territorio, los trámites básicos se mantienen. Exacto. El contraste fue Tonga en 2022, que se quedó totalmente aislada al romperse un único cable. O pensemos en países con redes cerradas, como Irán o China, que han creado ecosistemas digitales paralelos. O sea que, irónicamente, esos esfuerzos por aislarse les darían una gran ventaja técnica en un apagón mundial. Así es. Podrían mantener parte de su economía local mientras las democracias occidentales se paralizan. Y hablando de economía, los modelos estiman que un apagón así supondría pérdidas de entre 6,8 y 14,2 billones de dólares. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de borrar hasta un 11,5% del PIB mundial, una depresión global instantánea. Analizando todo esto, queda claro que el mundo no se acabaría físicamente, pero la civilización retrocedería a una versión muchísimo más lenta, cara y fragmentada. Es asombroso que toda nuestra modernidad dependa de unos cables submarinos invisibles y, la verdad, sorprendentemente frágiles. Y eso nos deja una pregunta crucial, porque hemos eliminado las redundancias del sistema por pura conveniencia. Pero si la digitalización total nos hace tan vulnerables frente a un imprevisto planetario, quizá mantener ciertas habilidades analógicas no sea un atraso. Totalmente. Podría ser literalmente la póliza de seguro más importante de la humanidad. Sugiere un tema en comentarios y no olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.